si quieren crear contenido en redes sociales y se dedican más a temas artísticos, a producir videos, a hacer fotos, a hacer ilustración, siempre les recomiendo que cuenten todo lo que están haciendo referente a su trabajo. Si están aprendiendo animación, si están aprendiendo a hacer un tipo de fotografía, si están haciendo cualquier tipo de cosa, documenten y suban eso a sus redes sociales, porque no saben cuándo una persona está necesitando de eso y no sabe dónde encontrarlo y justamente se encontró con su contenido y va alineado a lo que quiere hacer. Entonces, o sea, no sabes a dónde va a llegar tu contenido, o sea, y eso me pasó a mí, o sea, yo seguí haciendo y lo que tú dices, como que seguí siendo mejor fiel a lo que a mí me gustaba. Entonces empecé a subir como lo que estaba haciendo de UNICEF y todos estos procesos de la Unión Europea. Y lo mejor creo que es también hay algo que dice, hay una charla de Neil Gaiman, que es el creador de Sandman, que él dice que para ser artista tienes que tener tres cosas y ni siquiera las tres a la vez. Dice, una, que seas cumplido con tu trabajo; dos, que seas buena persona; y tres, que seas bueno con tu trabajo. Cuando tú eres bueno con tu trabajo, no importa si eres una pésima persona, no importa si no cumples, porque tu trabajo es bueno. Si tú eres una buena persona y tal vez eres cumplido con tu trabajo, van a querer trabajar contigo porque aparte de que les cumples, aunque no eres, no sé, un Picasso en lo que haces, estás cumpliendo y eres amable. Y tal vez si eres cumplido con tu trabajo es lo que muchas personas quieren, que seas cumplido con tu trabajo. Eso ya es más de lo que puedes hacer. Y yo creo que no siempre he aplicado las tres, pero yo creo que las tres me han servido en diferentes momentos. Entonces, y creo que una de las cosas, o sea, no lo digo desde el ego, sino creo que una de las cosas que a mí sí me ha servido es que nunca he sido una persona conflictiva. Entonces, siempre como que intento mediar y hacer las cosas por el buen camino. Entonces, se quedan como esos lazos de trabajo con las personas que estás haciendo, porque no son personas que solo te van a contratar una vez. Entonces, eh, justo recuerdo de que, por ejemplo, algo que pasó con esto de UNICEF, y lo mencionaba muy puntualmente porque el anterior año por Halloween fui a una fiesta y en esta fiesta había estado una de las directoras de UNICEF del proyecto que yo estuve y yo ni siquiera sabía quién me había contratado, o sea, yo solo cumplí el trabajo y ya. Y Curioso. como que me dice, oye, ¿cómo estás? Que dice que, oye, ¡Cazurro! sí, ¿Qué exacto, sí, más? ¿Y fue vos? así. ¿Quién eres? Y fue así como, fue como, hola, ¿qué tal? Y me dijo, ¿tú sabes que trabajaste para mí? Y yo, y yo, no, pues, y yo, A ver. Déjame ver. en serio, Sí. en serio, discúlpame, no sabía. Y me dice, no, tú trabajaste para mí, nos gustó mucho el cómic que hiciste y todo esto. Y, y ahí como que intercambiamos números y algo que pasó, por ejemplo, este año que... ¿Cuándo va a salir este podcast para ver si puedo contar lo que estoy haciendo? Va a salir a mediados de Junio. las últimas 2 semanas de junio. Ya, entonces sí puedo mencionar. Ya, buenas. Ya. Entonces, lo que pasó... Solo exclusivas en Morphy Podcast. Entonces, lo que pasó fue que como nos intercambiamos números, nos caímos muy bien y había escrito una serie de animación por mi cuenta, había escrito una serie de animación de salud mental, de ansiedad. Y como tenía este contacto, dije, ¿quién le puede interesar esto? Y también hice el anterior año, hice un video para salud mental, igual hice sobre salud mental para jóvenes. Y UNICEF Global como que me contactó y subieron todo eso. Entonces yo ya tenía estos contactos, entonces dije, tal vez les puede interesar esto. Entonces le mandé a la chica, le interesó a ella, no le interesó tanto a sus directores, pero no les interesó hacer eso, pero después me contrataron para hacer ahorita lo que estoy haciendo, que hice el guión y también voy a hacer una serie de animaciones y a dirigir un poquito un video que hable sobre la importancia de la salud mental en los jóvenes. Entonces, Uf, temas. entonces como crear estas redes de contacto y ver justamente dónde sí es valorado tu trabajo es muy importante en el tema artístico, porque
una potencialidad tuya en el lugar incorrecto puede parecer un error, como que estás haciendo las cosas mal, que era lo que me pasaba a mí, como que pensaba que estaba haciendo las cosas mal, porque las marcas no me llamaban, no me decían, oye, muestra esto así como con tu cara. Yo tenía esa idea, como que... Sí, te cacho. Pero después dije, no, o sea, como... Ese no Ni soy siquiera yo. me gusta hacer eso, o sea, ¿por qué estoy sintiéndome mal? Porque no me lleguen ese tipo de cosas. Entonces, a lo que me refería con esto de por qué mencionaba comunidad es porque pasa así, no sabes quién puede ver tu trabajo y solo le gusta, o sea, solo le gusta, te llaman a hacer cosas y como que ahora siento que mis potencialidades se ven más reflejadas en ese tipo de proyectos. Oye, y solo esto ya como pregunta netamente desde la curiosidad, como todas mis preguntas desde la curiosidad. ¿Cómo uno puede vivir del contar historias? En tu caso, ¿cobras por un trabajo entero? ¿Cobras por cierta ilustración? ¿Cobras por cómic? ¿Cómo uno puede, o como alguien que nos está viendo, que recién está iniciando su carrera, cómo puede entender cómo vivir de su arte, ¿no? Eh, Creo que depende, primero, que seas como honesto contigo mismo y veas en el lugar que estás. A mí me pasó que en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, lo que yo hacía era como, sabía que en mi universidad no había muy buenos lugares para hacer prácticas, y yo sabía que en la Universidad de San Francisco había muy buenos lugares para hacer prácticas. Entonces yo fui a buscar allá como ese espacio y querer aprender de las personas que estaban ahí y a buscar contactos y medio unirme a ese mundo artístico que no había mucho en mi universidad. Y yo podía como gastar mi tiempo yo hice prácticas en Radio Cocoa. Entonces en ese tiempo las prácticas no eran remuneradas, pero a mí lo que hice como por un tiempo, hice cómics de artistas que yo quería conocer de la escena musical ecuatoriana. Y yo iba con el nombre de Radio Cocoa y decía como, oye, te puedo hacer una entrevista, hacía cómics, entregaba estos cómics a Radio Cocoa y los publicaba. Entonces, en ese momento de mi vida yo no necesitaba dinero porque dependía de mis padres, me daban todo. Entonces yo tenía este tiempo, o sea, vi como, o sea, ahora lo veo así, como en ese momento no lo veía, pero como que vi que tenía ese privilegio de que podía gastar ese tiempo sin pensar en el dinero y más bien ver mis potencialidades y ver cómo podía aprender de las personas que estaban ahí y ver cómo podía sacar contactos de ahí, que después me ayudaron mucho. Entonces, si bien no era un rédito económico, lo que tenía era un rédito de conocimiento y rédito también en redes de que iba conectando. Entonces, creo que eso es como una de las formas en las que te puedes dar cuenta que si todavía no eres bueno en algo, no eres bueno conocido, como intentar ver si tienes este espacio como para poder hacer estas cosas donde no tienes un rédito económico, sino más bien un rédito en conocimiento.